que hoy nosotros nos ocupamos mucho de que a nuestros hijos no los acosen, no les hagan bullying, no les peguen, ¿no? A nuestras niñas no las acosen, no las abusen, lo cual está bien, está muy bien. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a que los respeten, a que se hagan respetar, a que evidentemente nadie los agreda, pero no es el único ámbito de la educación o de la protección que nosotros tenemos que velar por nuestros hijos. Recordemos que nosotros, los seres humanos, somos tridimensionales. ¿Y por qué pongo énfasis en el somos? Porque a veces decimos tenemos 3 dimensiones. No, nosotros no tenemos 3 dimensiones. Somos 3 dimensiones. Cuerpo, que es el que estábamos hablando, la protección física, mente y espíritu. Entonces nosotros tenemos que hacer y enseñarle a nuestros hijos también a proteger su mente de cualquier tipo de distorsión que hoy está en boga, ¿no? El relativismo, el que no existe la verdad absoluta, el que todo está permitido, el ser feliz y no importa cómo, ¿no? Lo cual, lo triste de esta propuesta de ser feliz y no importa cómo, es que finalmente no te hace feliz porque sí importa el cómo. Y tenemos que proteger a nuestros hijos de estas agresiones. Y también es muy difícil sostener una protección o una rectitud de cuerpo y mente si no trabajamos en la fortaleza del espíritu, que es la virtud, ¿no? Y la virtud, voy a hacer un pequeño resumen, porque ahí vamos a hablar cómo se educa la virtud según las edades. Es un hábito. Es un hábito operativo de la voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que así como nosotros, y yo les decía, ¿no? Es triste, pero a veces es la mejor manera de entender. Nos volvemos viciosos porque repetimos una conducta que nos hace daño constantemente hasta que se vuelve un hábito vicioso. La virtud es lo mismo, pero con las cosas buenas. Es decir, nosotros nos volvemos ordenados, nos volvemos generosos, solidarios, sinceros, patriotas, humildes, sencillos, no soberbios, ¿no? Mientras vamos repitiendo estos hábitos, ¿no? Y se vuelven como que parte de nosotros, y ya una vez que uno entiende o comienza a vivir, por ejemplo, ¿no? las maravillas de vivir en el orden, ya nos comienza a incomodar cuando entramos o tenemos que convivir con alguien desordenado. Porque en las virtudes teologales, ¿no? La fe, la caridad y la esperanza, nunca hay un límite. Mientras más fe tengamos, mientras más esperanza tengamos, mientras más amor tengamos, mejor. A diferencia de las virtudes teologales, en las virtudes humanas sí es importante el punto central. ¿Por qué? Porque cada virtud tiene 2 antivirtudes. Una es la opuesta y una es la exagerada. Vuelvo a usar el ejemplo del orden. Uno tiene que ser ordenado, ¿no? En función de que nos ayude a vivir mejor a nosotros, pero también a la gente que convive con nosotros. Si nosotros somos desordenados, eso es una antivirtud. ¿Por qué? Porque nuestro desorden no solamente nos va a afectar a nosotros, sino también va a afectar a nuestra familia o a las personas que conviven con nosotros. Igualmente, el exceso, o sea, el enfermo del orden, la maniática, el maniático del orden, ¿no? También afecta a la convivencia y por lo tanto ya no es una virtud. Y queremos educar a nuestros hijos en virtudes, no solamente para que ellos sean buenas personas, sino ¿por qué queremos que ellos sean buenas personas? ¿Por qué queremos que sean personas virtuosas? ¿Solo para ellos mismos? ¿Solo para nosotros mismos como padres? Y creo que en esta cita se dice clarísimo, nosotros queremos finalmente que nuestros hijos sean buenas personas y sean felices para que vayan al cielo. ¿No es así? Todos queremos que nuestros hijos vayan al cielo. Y para eso es mucho más fácil el camino y mucho más corto
si son personas virtuosas. Que ser virtuoso significa que nunca nos equivocamos, que nunca vamos a meter la pata y nunca vamos a mentir, nunca vamos a hacer algo malo, no, porque existe el pecado. Pero este amor a la virtud va a hacer que todo el tiempo querramos ir mejorando y acercarnos cada vez más a ser perfectos y santos. Hay 3 virtudes teologales, ¿no? Era la caridad, la fe y la esperanza, que son las virtudes que Dios ya nos pone en el alma desde que nos crea. Luego existían 4 virtudes cardinales dominantes, que son la justicia, la fortaleza, la templanza y la prudencia, que son como los troncos, las virtudes tronco, las cardinales, sobre las cuales se van a ir desprendiendo otra serie de virtudes. Un punto importante acá para avanzar en cada edad es entender que la educación en virtudes funciona como un círculo virtuoso, o sea, como una retroalimentación, una cadena. No es que yo eduque en la obediencia, ¿no? y sea una burbuja que está ahí y solamente voy a educar en la obediencia como un compartimento estanco de las demás virtudes. No, yo cuando educo una virtud, de alguna manera invoco a las demás virtudes para que sostengan una virtud. ¿Cómo yo educo la virtud de la castidad en un adolescente si no al mismo tiempo estoy educando la fortaleza, la perseverancia, la responsabilidad, la paciencia, el pudor, la generosidad, la sobriedad, el respeto, la comprensión, la lealtad? ¿Cómo educo en castidad si no sostengo la castidad en las demás virtudes? En 30 milésimas de segundo el chico va a dejar de ser casto o de valorar la virtud de la castidad. Por eso nosotros tenemos que tener claro que las virtudes se deben ir educando desde que nacen, porque es una especie de base con la que vamos a construir el edificio de la virtud. Nosotros no podemos educar en fortaleza, ¿no? O en perseverancia si antes a los niños no los hemos educado en la obediencia o en el orden, ¿no? Porque no tienen el sustento. Otro punto importante, desde que nacen nosotros vamos a educar todas las virtudes. Cuando nosotros hablamos en edades es para poner énfasis en dichas virtudes que vamos a educar en esas edades, porque tienen el periodo sensitivo del aprendizaje listo para entender de qué trata y por qué es importante vivir esa virtud. Por ejemplo, hasta los 7 años, o sea, de los 0 a los 7 años, nosotros tenemos que tener en nuestra cabeza que tenemos que inculcar a nuestros hijos 3 virtudes principales: la obediencia, la sinceridad y el orden. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que no los voy a educar en la generosidad, o sea, que ellos no quieran compartir el chocolate con el hermano, los voy a decir, no importa que no comparta, no está en el periodo sensitivo de aprender la generosidad, no. Lo que yo tengo que decirle, sí, vas a compartir con tu hermano porque la generosidad es importante. Lo que yo tengo que tener claro es que él no va a entender a los 4 años por qué es importante. ¿Se dan cuenta? Pero sí lo tengo que educar, tengo que hacerlo perseverante en ciertas cosas, pero no va a tener la capacidad para abstraer la importancia de la perseverancia como sí la va a tener entre los 8 y 12 años. El orden desde que nacen, desde que les ponemos una rutina, desde que el bebé tiene una rutina de comida, desde que lo bañamos siempre a la misma hora antes de su leche o después de la siesta. No importa el orden que pongamos, no importa la rutina que pongamos, pero es importante que el niño tenga una rutina, porque cuando son chiquitos, recordemos que ellos nos ven la hora. Y esta rutina es la que los ubica en el espacio. Un niño de 2 años, nosotros decimos, ay, es que ya tiene sueño, y se pone molesto si es que a la hora que normalmente él duerme o hace su siesta, no lo has puesto a hacer siesta, porque en su cabecita dice, después del almuerzo, después de mi leche, yo duermo. No ve el reloj y dice, son las 7:15, ya me tengo que ir a dormir.
Pero esta manera de ordenarlo es muy importante. Por eso esos padres que dicen, no, hay que educarlos libres, no, ese es mi punto de vista y lo que dicen los expertos en educación en el orden, ¿no? No es muy bueno para el niño porque no le da esta base de estabilidad en el orden. La sinceridad, hay que enseñarle a los niños a decir la verdad. ¿Por qué? Porque ellos tienen que entender que si nos mienten, sobre todo a los padres, que no son a los que, entre comillas, nos van a mentir más, porque son en estos años de 0 a 7 años es donde más cerca están a nosotros, recién van a ir al colegio a los 6 años, ¿no? Antes iban al nido y qué sé yo. Es importante que ellos nos digan la verdad, porque si no nos dicen la verdad, entran inclusive ellos en peligro. Imagínate que no te digan que han hecho una travesura o algo así, y tienen que entender que la sinceridad con sus padres y con el resto les da seguridad. Y la obediencia, ni qué decir. Una persona que no obedece es una persona que luego no va a ser prudente, no va a ser humilde, ¿no? Porque una persona que no es capaz de obedecer a sus autoridades o a sus superiores, que en este caso somos los padres, los cuales evidentemente en su gran mayoría buscamos su bien, va a ser un niño soberbio, va a ser un niño que cree que él sabe todo, va a ser una persona que no va a ser prudente porque no va a saber escuchar consejo. De los 8 a los 12 años los vamos a educar sobre todo, o sea, vamos a poner énfasis en fortaleza. De 8 a 12 años ya los chicos pueden entender la importancia de ser fuerte, y eso va de la mano con la perseverancia. Enseñarles a los niños a perseverar en algo que están haciendo, ¿no? Si hacen un deporte, si estudian un idioma, lo que sea, la tarea, si quieren armar un proyecto personal, lo que sea, perseveran. La laboriosidad, la importancia de hacer sus deberes, que va junto a otra virtud que también es muy importante en esa edad, que es la responsabilidad, ¿no? Un niño entre 8 y 12 años ya se tiene que hacer responsable de sus tareas, de sus deberes, de los deberes de la casa que uno ya le va poniendo, ¿no? Que tiende tu cama, que ordena tus cosas, ¿no? Ya le hemos enseñado a ser ordenado, ya le hemos ordenado sus juguetes. Ahora él tiene que aprender también o a ordenar sus juguetes y a sentirse incómodo si su cuarto o su espacio donde él comparte con otro hermano o con la familia no está ordenado. También de 8 a 12 años vamos a educar la justicia, ¿no? Y la generosidad. Ya tienen que entender la importancia de esas virtudes. Entonces, de 8 a 12 años tenemos fortaleza, perseverancia, laboriosidad, paciencia, responsabilidad, justicia y generosidad. La paciencia es una virtud que nuestros hijos hoy debemos poner también mucho empeño en educarlos, porque con las redes sociales, los videojuegos, ya no tienen paciencia para nada. Yo cuando le cuento a mis hijos que cuando yo era chica no podía ver todos los capítulos que yo quisiera del dibujo animado que a mí me gustaba, sino que tenía que esperar al día siguiente o a tal hora, y si me lo perdía, no entiendo, ¿no? Porque ahora con estas plataformas de videos pueden ver los 8.000 capítulos, volverlos a ver, repetirlos, y ni siquiera tienen que tener paciencia para esperar al día siguiente. Entre los 13 y 15 años, o sea, ya en plena adolescencia, vamos a educar sobre todo en estas virtudes: pudor, sobriedad, sociabilidad, o sea, cómo hacer amigos, que va de la mano con la virtud de la amistad, respeto, sencillez y patriotismo. Y luego, entre los 16 y 18 años, porque ya, digamos, termina la etapa de la formación básica familiar de nuestros hijos, ¿no? Y de ahí ya mayores de edad, pues serán ellos quienes seguirán trabajando por ser cada vez más virtuosos. Entre los 16 y 18 años vamos a educar la prudencia. A mí me encanta, ya les he dicho, estudiar esa virtud, la prudencia. Es como que es una virtud cardinal, pues, ¿no? La prudencia. ¿Cuánto bien hace que una persona sea prudente para tantas cosas? Que no significa que sea temerosa ni miedosa, sino que sepa cuándo, cómo y dónde hacer las cosas, ¿no? Otra virtud entre los 16 y 18 años es la flexibilidad, la comprensión, la lealtad, la audacia,
la humildad y el optimismo. La humildad, queridos amigos, es otra virtud así súper importante en nuestra vida. Miren lo que decía San Gregorio Magno. Aún las buenas acciones carecen de valor cuando no están sazonadas por la virtud de la humildad. Las más grandes virtudes, ¿no? Las más grandes virtudes practicadas con soberbia, en vez de ensalzar, rebajan. El que acopia virtudes sin humildad arroja polvo al viento, y donde parece que obra provechosamente, allí incurre en la más lastimosa ceguera. Por lo tanto, hermanos míos, mantened en todas vuestras obras la humildad. San Gregorio Magno. Qué importante la humildad en la educación de virtudes. ¿Por qué? Porque, como les dije en el programa, el primero que hablamos sobre virtud, la intención de la virtud es muy importante, la intencionalidad. Y les puse como ejemplo, el cual repito, si yo dono, ¿no? Hay una persona que está en necesidad y por decirte, necesita 100 soles. Si yo dono 100 soles a esta persona, ¿no? Porque, pucha, yo sé que necesita y a pesar de que me puede faltar, yo le doy y lo mantengo en privado, es una intencionalidad. Pero si yo dono para luego tomar la foto del voucher en el cual le doné y para contarle a todo el mundo, mira qué buena soy, le doné 100 soles a esta persona, no está siendo generoso, está siendo un soberbio, ¿no? Un egoísta, no está siendo generoso. Ante el mismo acto de dar 100 soles a una persona necesitada, al mismo acto, hay una virtud y un vicio. Todo depende de la intencionalidad. Y para eso la humildad es muy importante. Una persona virtuosa que no es humilde no es virtuosa. Ninguno manda con seguridad, sino el que aprendió a obedecer de buena gana. Imitación de Cristo. San Agustín dice, el ejercicio de la autoridad no es más que un oficio de amor. Santa Teresa recomienda a la santa a la madre priora, procure que sea amada para que sea obedecida. Y la autoridad, como les decía, para poder educar en virtudes está en nosotros ser un modelo. ¿Qué significa ser una autoridad? Y con esto vamos cerrando. Significa ser alguien a quien se respeta. No es ser autoritario, no es el autoritarismo que yo respeto por miedo, ¿no? Porque si no lo hago me van a castigar. Cuando nosotros decimos el doctor Pérez es una autoridad en pediatría, ¿qué estamos diciendo? Que el doctor Pérez nos grita, si no vamos a atendernos con el doctor Pérez nos meten a la cárcel, nos castigan. No, estamos reconociendo que todos los conocimientos, la experiencia y el ejemplo en el ejercicio de su oficio, de su profesión, el doctor Pérez es una autoridad, es alguien a quien yo miro y respeto. Y lo que me diga el doctor Pérez para hacer el tratamiento a mis hijos o el tema de salud de mis hijos, yo lo voy a hacer porque yo respeto. Es una autoridad en pediatría el doctor Pérez. ¿No es así? Lo mismo tenemos que buscar cuando nosotros queremos ser autoridad. Esta persona es una autoridad en el tema, ¿no? Porque sabe lo que habla, es coherente. Cada vez que yo he aplicado lo que esta persona me dice, se cumple o me sale bien o efectivamente funciona. Desde que seguimos la receta de alguna repostera, tal, hicimos una autoridad, ella sabe. Lo mismo tenemos que buscar nosotros con nuestros hijos, ser una autoridad para ellos, porque lo que les decimos no solamente también lo hacemos, sino que ellos se van a ir dando cuenta que cada vez que le decimos que algo va a pasar si no lo hacen así, o algo va a pasar si lo hacen asá, ellos pasan. Entonces dicen, uy, mi papá o mi mamá tienen razón. Mira, cuando me dijo, desde que si frío el huevo así se me va a quemar, ¿no? Por poner un ejemplo tonto, es así hasta que me dice, si no estudio, voy a jalar, si no me baño, ¿no? Me voy a enfermar, si no como bien me va a doler la barriga. O sea,
lo que sea que yo le vaya enseñando según la edad, ¿no? Va a pasar, nos volvemos una autoridad. Pero como les decía, la autoridad y la educación en virtudes es súper importante que nosotros seamos el ejemplo. ¿Y quién es el ejemplo para nosotros los padres? ¿Quién es el ejemplo para nosotros los padres? Jesucristo, en cumplimiento de la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos, nos reveló su misterio y realizó la redención con su obediencia. El Concilio Vaticano II dice, y luego Cristo, a quien el universo está sujeto, estaba sujeto a los suyos, dice San Agustín. Nuestro mejor ejemplo es Jesucristo y nuestra Madre, la Virgen María. Y recordemos que siempre tenemos a alguien más a quien mirar para que luego también a través de ellos nosotros podamos educar a nuestros hijos en la virtud.